uruguaya, ¿no? Luis Suárez, en el campeonato mundial celebrado en Brasil, ¿no? Empezó a morder a diestra y siniestra, ¿no? En el campo deportivo. Entonces, ya ahí tendríamos que buscar también una especie de tratamiento psicológico para esa persona, imagínense ustedes, ¿ya? Ahora, el arrancamiento también es una herida, un tipo de herida contusa. El arrancamiento, cuando hace, por ejemplo, el trapiche, ¿ya? Que puede ser artesanal, con el que se ha criado aquí en Santa Cruz, moliendo la caña, o puede ser también el trapiche ya que es eléctrico. Si usted introduce los dedos por ahí, accidentalmente, ¿no? Puede introducir, como el caso de la autolesión que yo le hablaba esa vez, de un señor que introdujo, ¿no? Un dedo ahí al trapiche, mejor dicho, a la máquina de engranaje de la cerámica donde él trabajaba, produciendo ladrillos, produciendo teas, y no contó pues que el engranaje, oiga, es uno con otro. Entonces, agarra, le somete la mano, introduce el brazo más, ¿ya? De cercena. Entonces, ese es un caso típico de arrancamiento. Eso podemos decir es una autolesión, pero puede ser una condicionante de un accidente en este caso. Otro ejemplo de una herida contusa puede ser el estallido, ¿ya? Hay un estallido y, por ejemplo, esto que nosotros ponemos las minas antipersonales, cuando hay guerra, por ejemplo, ¿no? En sectores fronterizos, ¿ya? En el caso de la guerra del Golfo, 1990, entonces las minas ahí que son personales, antipersonales, o sea, ahí no las siembran y usted pisa y eso explota en este caso. Puede provocarle la muerte, como puede quedar usted vivo, pero con tremendas secuelas que van a ser irreversibles porque va a cercenar la pierna, el pie, ¿no? Etcétera, etcétera. Es grave esto de las minas, ¿no? Que ponen, por ejemplo, personales en los límites cuando ha habido guerra, por ejemplo, entre dos ejércitos enemigos representantes de dos estados. El estallido, cuando hay una bomba, fíjense ustedes, también, obviamente, en ese caso. No sé si ustedes recordarán, en su momento, hace unos años atrás, a una colega, ella, la fiscal Oporres, a ella se le pone una bomba, miren ustedes, ¿no? Ella entra a su domicilio y ahí al salir, en ese momento que había salido, le habían puesto una bomba. Seguramente el autor estaba a unos 100 metros de distancia, porque eso fue con control remoto, porque no va a llegar en ese momento que baja la persona, la víctima, pasa a su domicilio, y el otro no va a estar ahí abriendo el capó, no tiene con qué, cómo va a intrutar ahí cuando ella prenda, por ejemplo, con la llave, ¿no? Y explota. Seguramente le ponen en este caso, ¿ya? La bomba debajo, en la parte donde ella se sienta, pero abajo ahí en el piso, sobre, ¿no? El cemento. Entonces ella sale, sube y seguramente el otro ¡pum! Explota en ese momento, aprieta ahí ¿no? El control y ella explota. Cuando hay una explosión de esa naturaleza en ese momento, ¿no? Fíjense que su espalda de ella quedó carbonizada, totalmente muerta en el acto. Pero la parte de atrás, ¿ya? Toda la espalda, era así como cercenada. Todo estaba carcomido en forma de un arco, pero ella estaba totalmente cercenada así, ¿no? Por ese estallido, todo afuera, en este caso su organismo interno por atrás salió, pero era totalmente carbonizada, ¿no? Entonces, un estallido puede provocar un tipo de herida contusa en este caso, ¿ya? Entonces, esta herida contusa es complicada porque a veces, al ser contusa, puede ser que se genere el coágulo y queda interno el coágulo. Es como cuando ustedes, ¿no? Se hacen, por ejemplo, un golpe, una contusión en el dedo. Ustedes agarran, ¿no? Ahí está golpeando con el martillo y cuando acuerda, le da encima del dedo y encima de la uña. Entonces ustedes ven que esa uña se vuelve, ¿no es cierto?, un color así, morado, azulado. Se va ennegreciendo. Quiere decir usted que ahí se ha producido una colección sanguínea. Y eso, ¿no? Puede ser que desaparezca si no ha sido muy fuerte, o de lo contrario,
Eso hay que abrir con los días y con anestesia y sacar la uña, porque de lo contrario, ese tipo, por ejemplo, de herida va a producir la infección tetánica. ¿Por qué? Porque no hay por donde respire, viene la putrefacción y ahí ataca el tétano. Una cosa, el tétanos es un microbio anaerobio, vive donde no hay oxígeno. Por eso, lo primero que hay que echarle a cualquier herida es agua oxigenada. Aquí la gente tiene la costumbre, cualquier herida, ¿no? Saja alcohol. Nada más, lo que hacen es emborracharlo, ¿no? Al virus. Es alcohol. Entonces, no. Sí, y es lo más común que existe en un domicilio el alcohol, ¿ya? Pero no tienen agua oxigenada, mire usted, como primer auxilio. Por eso siempre debe haber agua oxigenada, por eso es oxígeno. Usted le introduce a cualquier tipo de herida, ¿ya? Le hace penetrar por ejemplo, el agua oxigenada y este microbio, ¿no?, del tétano muere, pero hay microbios que son resistentes, se encapsulan como una cápsula y ahí pueden vivir años en el cuerpo humano, hasta que cualquier otro corte hace que este se reactive, se disemine, y puede ser que en cuestión de días eso se difunde terriblemente, ¿no? Esto del tétano. Entonces, lo más común acá es a veces cortar el dedo. No es conveniente, le digo, tanto o en la pierna. Yo he visto casos, oiga, ¿no?, donde la persona ha estado ya con la pierna totalmente negra, a punto de cercenarse, pero no falta esas personas sabias antiguas que le hacen ciertos tratamientos con lo caliente y le pinchan, y eso, ¿no?, le hacen masaje que salga toda la sangre negra en ese caso, ¿ya? Y ahí muere el tétano, porque el tétano también le tiene miedo a lo caliente en ese caso, ¿ya? Entonces, esta sí es complicada. Si no lo logramos abrir, si se genera, ¿no?, esa colección sanguínea y putrefacción, puede ser que eso putrefacte y ahí ataque inmediatamente, ¿no?, el tétano. Y ahí sí que, si ya no hay salida en ese momento, no queda más que cercenar esa parte, ¿no?, para evitar que el tétano, ¿no?, se disemine en todo el cuerpo y le produzca la muerte. Generalmente, la enfermedad, por ejemplo, de la diabetes tiene esa característica, ¿no? Porque ya el páncreas no trabaja bien, no produce insulina, entonces la sangre se vuelve un caldo de cultivo, no funcionan los riñones, y por eso es que el diabético tiene que estar cuidándose cotidianamente para no provocarse una herida, ¿ya? Porque si él no se cuida, esa herida puede producirle infección tetánica, ¿ya? Pero no olviden, si es en el pie, etcétera, ustedes tienen que ponerle por lo menos en salmuera caliente para que no ataque ya el tétano en ese caso, ¿no? Bien, entonces esa herida es despareja, es fractuosa. Entonces ahí está el peligro en que penetre el tétano. Si a alguien nosotros le hemos dado un garrotazo, imagínense, ¿no?, ahí, y le producimos, qué sé yo, le hemos dado por la pierna, hemos fracturado inclusive el brazo, ¿no? Eso se le inflama, y si no hay la atención necesaria con antibiótico, antiinflamatorio, y por último, tenemos que abrir para curar eso, hacer la sutura, curar y echarle el agua sin nada y demás, ¿no?, antiséptico, la persona puede perder el brazo. Pero también hay culpa de ella de no haberse cuidado. Pero sí, lo que nos interesa en este caso es que, ¿no?, el autor tiene que ser responsable penalmente. Ahí le diríamos, es una lesión gravísima, sí, pero su abogado puede decir, es verdad, pero no era pues razón para que después se haga cortar el brazo. Él también tuvo culpa de no haberse hecho las curaciones necesarias y la atención médica necesaria. Pero igual, tiene que haber este tipo de responsabilidad penal, por lo menos de 6, 9 años, porque es lesión gravísima y ha hecho perder el brazo a esa persona. Si no era por culpa de esa agresión, seguramente no, la persona no tendría nada de ello en ese caso. Bien, ¿ya? Entonces, esa es la herida, ¿ya?, contusa. Viene del término de contusión, ¿ya?, del daño localizado que se produce en ese organismo humano. Tenemos otra herida que es cortante, que ya les envié también, ¿no?, un ejemplo de foto ahí
¿no?, al grupo de herida cortante. Esas heridas cortantes son aquellas en las cuales ha habido presión, ¿ya? Ha habido presión. Tiene bordes lisos, regulares. Los ángulos comúnmente pueden ser ángulos rectos, ¿ya? ¿Cómo puedo provocar yo una herida, por ejemplo, cortante? Con este puñal, ¿ya? Yo hago esto, fíjese, ¿no es cierto? Ahí, porque no lo voy a agarrar viceversa el puñal, a no ser que yo introduzca, ¿no?, al vientre, al abdomen y le quiera abrir, como se abre, ¿no?, por ejemplo, un cerdo o una vaca, ¿no?, cuando la faenean, ¿ya? Generalmente el ser humano, cuando ataca a otra persona, lo hace así, ¿ya? Ahora, cuando él quiere introducirle alguna parte bien frontal, utiliza el puñal en esta característica, fíjense, así, ¿ya? Así, en ese sentido. Bien, entonces, el ángulo puede ser recto, porque él puede hacer el corte así, en este caso, ¿ya? Ahí. Puede hacerlo agudo, ¿no? Entonces, lo hace así, ángulo agudo que se llama. O puede ser ángulo obtuso, si es ya el delincuente un tanto medio experto y él quiere hacer un corte bien, bien hermoso, ¿no? Ya en este caso hace él así, ¿no? En este sentido, digamos. Miren ustedes, este media luna así significaría un corte obtuso, un ángulo obtuso. Si es así, digamos, ¿no? Si él hace así y así, como el zorro, por decir la película, entonces ese es un ángulo agudo. Pero comúnmente, si él lo hace así, es un ángulo recto. Entonces, así se puede producir, ¿no?, este tipo de heridas cortantes. Esta herida, sin embargo, suturamos, no es tan riesgosa para la penetración del tétano. ¿Por qué? Porque es una herida ventilada, ¿ya? Está abierta, entonces entra el oxígeno. Pero hay que tratar con agua oxigenada, ¿no?, con antisépticos, violeta, el mercurio que ha sido prohibido, ¿no? Igual que el permanganato para las heridas en años antes, el permanganato para la cocaína y el mercurio por lo tóxico. Pero esos eran los remedios antiguos que siempre han existido, que ahora están, ¿no?, prohibidos, ¿no?, por la ley 1008, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, este tipo de herida sangra mucho más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no ha habido la coagulación. En cambio, en el otro tipo de herida que yo les explicaba, contusa, se forma la coagulación por dentro y no porque no ha explotado. Acá, al abrir, entonces sale en ese caso. Abre tejido, abre músculos en este caso. ¿Cómo podemos nosotros, ¿no?, acá producir? Puede ser con este puñal, ¿no? Porque tiene, fíjese, punta y filo. Este otro cuchillito, ¿no es cierto? Ahí, generalmente uno lo utiliza. Ese es un tipo de herida cortante. Con esto, miren ustedes, que la otra vez a mí me atacan, digamos, dos delincuentes, ¿ya? Fíjense esto. Esto es, ¿no?, un pedazo de esas calaminas donde utilizan en las hojalaterías, donde hacen canaleta, etcétera. Entonces, los delincuentes, fíjense cómo son tan avesados, tan vivillos, le cortan ese pedacito y le hacen un filo tremendo, miren ustedes, ¿no? Esto igual, oiga, ¿no?, puede matar a la persona, imagínense una parte por aquí, ¿no? Entonces, y ellos le hacen ya un envuelto con gomas, así, ¿no? Y lo prenden bien para tener ductilidad, dureza y ahí atacar. Generalmente la persona se asusta porque esto le puede dañar, le puede hacer un corte en el rostro, fíjese, ¿no? Entonces, ante la confrontación, yo obviamente fíjese que les quito este arma, pero esto igual es letal, ya es letal a la persona, pero no va a penetrar mucho porque apenas tiene 4 centímetros, no, oiga, pero si le hacen el corte y no hay quien lo atienda inmediatamente, un auxilio clínico para tratar de detener la herida, fíjense ustedes que la persona, por un shock hipoglucémico, porque viene una hemorragia tremenda, entonces no hay quien la pare y se va a morir la persona por la pérdida de los 3 litros de sangre que tiene una persona comúnmente robusta, bien fornida, ¿ya? Entonces, esta persona, fíjense, con ese tipo de corte, es punzante, es herida cortante, el desangramiento. También le he enviado ¿no?, una foto para que vean la herida cortante, que cualquiera nos hemos hecho siempre, ¿no?, en el acontecer diario de nuestra vida, un corte por ahí, generalmente accidental. Una vez yo veía, ¿no?, a una persona
dos personas vi ese tipo de herida, ¿ya? Venía del Palacio de Justicia cuando recién se inauguró, eso hace muchos años, con un colega, él fallecido, y una dama, veníamos caminando de ahí, ¿no? Del Palacio, recién se había inaugurado esos días antes, y veníamos, nos habíamos cruzado la calle Aroma, que casi sale una cuadra antes del Palacio, ahí a lo diagonal, del primer anillo, veníamos hacia Los Pozos, al mercado de Los Pozos. Veníamos caminando, cuando sale, por ejemplo, un tipo guardia de seguridad, un alto, él de 1,90 me diría, ¿ya? Y él salió ebrio, ¿ya? Salió ebrio, entonces salió hacia afuera y cuando sale una dama, que había, seguramente era su novia, no sé qué sería, no me interesa, pero ella era peluquera, había tenido su salón de belleza ahí mismo, en esa parte, ¿ya? Entonces ella también sale ebria de esa cantina, ¿no? Por atrás de él, ella peticita, pero yo no sé, y salió con el tenedor, ¿ya? Imagínense el tenedor. Entonces ella sale por atrás siguiéndolo al otro, ambos así, ¿no? A bamboleo, como diríamos los campos, ¿ya? Entonces, por el estado de ebriedad. Y ella por atrás le introduce así, ¡zas!, a la persona y con fíjese, con ese tenedor logra penetrar el ojo a la persona, todo el ojo ahí, ¡pah!, se lo saca. Se lo sacó ahí, cayó en plena calle, oiga, calle Aroma. Entonces, él, obviamente, al verse eso y toda la gente quedó sorprendida, nosotros veníamos a unos 50 metros de distancia, ¿no? Veníamos a caminar, pero yo la vi rapidito a ella. Entonces, el ojo cae y viene el de sangre, con esa quedó, él se puede morir, evidentemente, por la hemorragia. Entonces, como él era guardia de seguridad, ¿no? ¿Qué hizo él? Con su laque agarra y le da alma, vida y corazón aquí, ¿no? En la clavícula. Oiga, se la partió en dos. La otra dama cayó al suelo, ¡bum!, cayó y se volvió a levantar como resorte. ¿Cómo es la bebida, el alcohol en el cuerpo? No sintió ese momento. Ya entonces llegamos nosotros, inmediatamente le habla a un policía que estaba cerca de ahí y ya lo llevan a los dos a la atención, pero aquí hay una agresión. Quizás ese tenedor no tiene el filo necesario, pero por la presión sacada, imagínense sacar ahí, y es en el rostro, eso se cataloga como lesión gravísima. Además, es una acción premeditada porque ella sale de dentro de la cantina a nada más que provocarle ese tipo de herida a la persona. Después, ahora sí, vi yo con un cuchillo, este es grande, ¿ya? ¿No? Por lo menos la mitad de este cuchillo, vi ahí, eran dos hermanas, dos señoras, que ellas vendían sus billuterías así en su cajoncito, ofreciendo siempre. Hasta ahora la veo a una de ellas, ¿no? Entonces, iba yo por ahí caminando igual cuando veo que ella yendo a ofrecer así su billutería, ¿no? En el cajón, o sea, ella agarraba así con su mano, no había cómo se defienda también. Cuando le sale otra dama detrás de un pilar y le dice, así te quería pillar ahora tal y cual, un vocabulario, ¿no? Tremendo, ¿ya? Un tremendo vocabulario bajo, vulgar, ¿no? Se la notaba que era la persona media pandillera, algo raro, ¿ya? Van a disculparla. Pero, y le dice a ella, claro, ella quedó sorprendida de frente, la otra le sale ahí, ¿no? En cuestión de 1 metro y se le acerca. Y le hace un tremendo corte en esta parte, oiga, quizá, desde aquí, desde el lóbulo de la oreja, de este caso, desde aquí de la oreja, bajando hasta la boca. O sea, esto quedó unido desde el labio de acá hasta la oreja. Imagínense, le abrió. Eso quedó así, abierto como una empanada. Tremendo. Entonces ya la gente trata y ella, al que quería detenerla, ella le ofrecía el cuchillo en ese caso. Ese es un caso típico de lesión, por ejemplo, gravísima. Una herida cortante se cataloga así. Ella pudo desangrarse y morir. Entonces ya después se le hizo la cirugía, se la atendió clínicamente y ella ahora, la pobre dama, ¿no? Bonita la dama ella. Entonces, ¿qué pasó? Todo el cabello, ella ahora camina, la veo así, y ella, ¿no? Baja, por ejemplo, con todo su cabello, trata de tapar, por ejemplo, la herida, trata de tapar toda esa cicatriz que le ha quedado, porque es muy grande. Entonces, más o menos deben ser unos 18 centímetros la herida de aquí hasta acá, imagínense, es muy ampulosa. Entonces ella tapa con su cabello para que no se vea eso ahí. Y como hay una deformación permanente, ¿no?, en esa parte, se cataloga como lesión gravísima, ¿ya? Bien, no olviden, por favor, si se acaba ya si se acaba ahí
se corta mejor dicho, la comunicación, volvemos a darle inicio, ¿ya? Y vuelven a entrar todos al mismo link, por favor, ¿ya? Entonces, y además de eso, no hay que olvidarse que esa lesión gravísima que estoy hablando, de esa dama a la otra, que era peleando por el marido, ¿ya? Ese es un caso típico de lesión gravísima con agravante, porque hay premeditación, la ha seguido y ha llevado el cuchillo para hacerle ese corte. Por lo tanto, si la sentencia iba a ser 9 años, puede irse a 12 años de responsabilidad penal. Además del daño cometido físico, hay un daño estético, el delito, y tiene que resarcir, ¿no?, la curación de esa parte, mire usted, que ha dañado en la víctima, ¿ya? Entonces, los gastos médicos, que es lo que origina la responsabilidad civil. Pero si la otra dama no tiene de dónde sacarle nada, bueno, uno tiene que correr con los gastos. ¿Qué va a ser así? Porque generalmente eso sucede en este caso, ¿ya? Bueno, así que la persona, cuando comúnmente, por ejemplo, se suicida, fíjese, en el caso de la mujer, agarra así y se corta. El hombre tiene otra forma. Entonces es una herida cortante generalmente acá. Ese es el típico caso de una herida, por ejemplo, ya, cortante que yo les estoy hablando. Ahora, hay otro tipo de heridas, ¿ya? Hay otro tipo de herida. Es la herida punzante. Esta herida punzante es producida por instrumentos que tienen punta sin filo. Esta lesna, por ejemplo, ¿ya? Con la que utiliza el zapatero, ¿ya? El que utiliza el zapatero. La aguja capotera, que cuando el muchacho uno, ¿no?, trataba de conseguir esta aguja para costurar la pelota, ¿ya?, con la que uno jugaba fútbol, ¿no?, echándole la cera de la abeja para que sea más dúctil, más duro el hilo de bolsa. Por ejemplo, ¿no? Esta es una aguja, un agujón, es una aguja capotera. Entonces, con esto se puede producir ese tipo de herida. Este es un clavo, ¿ya? Entonces, tiene punta, pero sin filo, porque no es el puñal. Esos son los típicos, el estilete, por ejemplo, ¿ya? El compás, el florete, ¿ya? Lo que se utiliza así. Entonces, esos tienen punta, la aguja, ¿ya? El alfiler, son esos los que producen estos típicos casos de heridas punzantes. Y la herida punzante es peligrosa dependiendo del órgano. Miren, esta aguja, este agujón capotero, mide 20 centímetros. Usted dirá, pues, no, una agujita no es peligrosa. Pero si es en los ojos, imagínense usted, vamos a hacer perder la vida. Pero si yo esto con semejante fuerza agarro y le introduzco en el abdomen o le introduzco en un riñón, ese daño producido en esos órganos puede matar a la persona. Pero bueno, ¿dónde son peligrosas de todos modos este tipo de heridas punzantes? ¿Ya? Son peligrosas en el corazón. Uno, en el corazón. Porque un pinchazo en el corazón hace que esto penetre hasta adentro, ¿ya? Entonces el corazón mire usted, se encoge, se hace esto, ¿ya? Porque él es un órgano vivo. Entonces, ante el pinchazo, él se contrae, ¿ya? Y no hay circulación sanguínea, corta la circulación y ahí viene el infarto. Entonces, es peligrosísimo que se produzca, fíjese, la muerte con un pinchazo solamente de este agujón en el corazón. ¿Dónde más es peligroso? Aquí, en el bulbo raquídeo, en la nuca, ¿ya? Ahí. ¿Por qué aquí, en esta parte, ya? Porque aquí tenemos el canal de circulación y el canal, ¿no?, fíjese, de oxigenación. Entonces, canal de respiración, ¿no?, y el canal de circulación. Pasa la sangre y pasa el oxígeno, ¿no?, al cerebro, de ahí pasa al corazón y se difunde a todo el cuerpo, ¿no? El vehículo, la sangre que es el vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Un pinchazo con esto, fíjese, con este agujón, ¿no?, que tiene punta bien puntiagudo, ya duele. Entonces le hacemos nosotros un pinchazo ahí, en esa parte del bulbo raquídeo, ¿ya? Donde está el cerebro, bulbo raquídeo. ¿Qué pasa? Es como filamento, como cabello. Por eso hay que tener la sangre bien dúctil, la sangre bien clara, ¿me entiende? Porque si hay colesterol o hay triglicéridos, puede venir
el derrame cerebral o embolia que le llaman, y el infarto, ¿ya? Porque no pasa entonces la circulación y al mismo tiempo la circulación de la sangre y la oxigenación del aire. Entonces, si yo le acierto a esa persona, si soy tan experto en matar eso, le doy el pinchazo, ¿qué sucede? Esa persona cae, se suelta, porque le he roto el sostén, ¿no? Que está aquí de la cabeza y el cuello, ¿ya? Aquí está la cabeza y este es el cuello. Yo le doy ahí el cuello y este cuerpo lazo queda, ¡pum!, se suelta. Así era y la forma, por ejemplo, de matar a las vacas, ¿no? En el matadero camal que se decía antes. Entonces, generalmente con el cuchillo, sí, así la persona, porque tiene punta, agarraba ahí en el cerebelo, saja la vaca ahí, esos expertos, esos señores ahí, ¿no? Que trabajan en el matadero. Entonces la vaca, lazamente abierta, caía, ¿no?, al suelo y moría, porque ahí le producía el infarto. Miren ustedes. Pero estamos hablando nosotros de que este tipo de instrumentos, ¿no?, como la lesna, como el agujón, como el puñal, puede provocar la muerte. Obviamente, agujas así con filo son las más peligrosas entonces en el corazón y en el bulbo raquídeo, porque ahí tenemos los dos centros, ¿ya?, de respiración y centro de circulación. Miren, este tipo de heridas, ¿ya?, generalmente, fíjese, cuando penetra, digamos, ¿no? Cuando penetra, ¿qué es lo que hace? Como es punta, ¿no? Punta, digamos, bien punta, entonces esto comprime la piel, ¿ya? La estira y penetra. Bien, cuando usted retira este agujón, ya hecho, como lo tiene ahí, ¿no es cierto?, eso sumido, entonces usted agarra y la compresión que había, usted retira, vuelve, o sea, estaba ahí, ¿no? Ahí. Pero cuando usted retira este instrumento ya contundente, entonces vuelve a su estado normal, se cierra la herida, porque comúnmente al estirar, la estira, es elástica, la piel la estira, pero cuando sale el punzón la vuelve otra vez a cerrar. Por eso, ese tipo de heridas casi que no son diagnosticadas dentro del informe o dentro de la pericia médico-forense. Puede pasar de algo. Había un caso una vez en Estados Unidos, ¿no?, en un estado de allá, donde ya habían encontrado 12 personas muertas, ¿ya? Habían encontrado ellas en un río, ¿ya? Allá. Entonces, en Massachusetts. ¿Y qué pasaba? Cuando hacían la pericia médica, le diagnosticaban, miraban bien, abrían por todos lados. ¿Y qué pasaba? No decían, caramba, pero ¿cuál es la causa de la muerte? No le encontraban, pero decían, se ha ahogado. Pero es que cuando uno se ahoga, joven, en su versión se llama el término clínico, ¿ya? Si usted respira el agua, le vamos a encontrar en el estómago y en los pulmones, por la desesperación uno a tratar de introducir el oxígeno. Pero ahí no le encontraban más que unas milésimas partes, porque como sea, por esta abertura, ¿no?, bucal o por las fosas nasales, va a entrar algo de agua, aunque usted igual esté muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Decía, pero entonces ha muerto de un infarto. Pero cuando analizaban el corazón, ¿no?, entonces en ese caso el corazón se había hecho así y no encontraba la razón por qué. Entonces, ya en la víctima número 13, un médico forense especialista, bien, ¿no?, el tipo diligente, con su pericia, ¿no?, él, entonces se puso a analizar correctamente, decía, no es posible, ¿no?, que lo encontremos siempre en este río y las mismas características. Entonces, el autor del delito había sido un asesino en serie, miren ustedes, ¿ya? Y generalmente a los que más mataba era a personas homosexuales, o sea, era homofóbico él. Entonces ya él, en su pericia, demuestra, miren ustedes aquí, ¿no?, él ya con lupas, etcétera, y todo lo demás, analizando en el cuello, en la parte de la nuca. Me picoteo en la mano la gallina. Ah, ah.